hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan las noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra que Dios nos dirige hoy a cada uno de nosotros, ya jueves, dentro de esta semana, luego del domingo de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios tomada de San Lucas capítulo 4 versículos 14 al 22. A Jesucristo proclama, hermanos y hermanas, públicamente su misión. Son buenas noticias para nosotros, hermanos y hermanas, lo que tenemos hoy, especialmente porque todavía estamos con esa alegría y el gozo del nacimiento de Cristo. Lo hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el Hijo de Dios, como Dios mismo que está con nosotros siempre y en todo momento. A la misma vez, hermanos y hermanas, empieza el nuevo año. Tenemos aires de novedad, de comenzar, de oportunidad, de hacer de nuevo. Estamos emocionados con todo esto y sobre todo estamos buscando tener el favor de Dios, la aprobación de Dios y la bendición de Dios. Somos destinatarios de esa misión que Jesucristo ha mencionado hoy en su palabra. Y como creemos en Él y somos seguidores de Cristo, no solamente somos destinatarios, viene hacia mí. Su objetivo soy yo, me va a ocurrir lo que Él dice, sino que yo me vuelvo también protagonista, porque la misión de Cristo es mi misión. Hacer lo que Cristo hace es lo que yo tengo que hacer. Hacer lo que Cristo hace es la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, y ahí estamos todos nosotros. Hoy vale la pena preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿en qué se nos va el tiempo? ¿En qué se nos va el día? ¿En qué se nos va la vida? ¿En qué se nos va la vida cristiana? Todos los días hay una misión en nosotros, todos los días hay un propósito, unas metas que alcanzar, hermanos y hermanas. Y de hecho, en la noche al acostarnos nos reconciliamos con Dios. Tenemos que llevar las cuentas, arreglar cuentas con Dios en nuestro examen de conciencia. Señor, gracias porque terminé y en tu nombre hice todo lo que tenía que hacer. Señor, no pude con esto, no lo pude terminar, quedó inconcluso, pero Señor, dame fuerzas para completarlo y llevarlo a feliz término mañana. Siempre hay un propósito, hermanos y hermanas, siempre hay una misión. Y hoy vamos a verlo desde ese punto de vista. Mira cómo es la idea fuerza que nos va a ayudar hoy a reflexionar y meditar la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros fijamos los ojos en Dios, hermanos y hermanas, cuando nosotros fijamos los ojos en Jesús, no es solamente un gesto humano, es un acto de fe, porque es un acto espiritual. Y la palabra de Dios hoy tiene y resalta una serie de gestos, de actos y de hechos que hizo la gente cuando escuchó la proclamación precisamente de lo que Jesucristo venía a hacer y de su misión. Mira, yo creo que esto tiene que ser nuestra actitud. Vamos a tener esta actitud este año, vamos a tener esta actitud ante la palabra de Dios. Empiezo por decirte esto, en el versículo 15. Cuando Jesucristo estaba enseñando en la sinagoga, todos los judíos lo alababan. Por lo tanto, tiempo de alabar al Señor este año, en mis planes, en mis resoluciones, en lo que tengo que hacer.
todos le alaban, pues entonces yo tengo que alabarlo. Mire el segundo pensamiento de la palabra de Dios acerca de la reacción y la acogida de la palabra de Dios por aquellos que lo escucharon en aquel momento. Todos los presentes tenían los ojos fijos en él, el versículo 20. Por eso la idea fuerza está basada en eso, fijar los ojos en Cristo todos los días, hermanos y hermanas. Fijar los ojos en Dios, no meramente como un gesto humano, sino como un acto de fe, porque esto es espiritual también. Y finalmente, hermanos y hermanas, en el versículo 22, que es el último, todos lo aprobaban. Que cuente Dios con mi aprobación, porque yo cuento con la aprobación de Dios. Apruébalo de Dios, acógelo de Dios, hazlo tuyo, ponlo en tu agenda, en tu calendario, que tu plan envuelva esa voluntad de Dios. Todos aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Amén, hermanos y hermanas, que todos nos sintamos en ese espíritu de acogida. Así que tenemos que recibir y hacer nuestra la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hoy Jesucristo proclama ese gran plan y gloria a Dios que estamos todos incluidos. Es el proyecto de Dios a través de Jesús, es la misión de Jesucristo el Señor, es el programa, hermanos y hermanas, de Jesucristo el Señor. Jesús hoy nos dice, y es bendición para nosotros, hermanos y hermanas, que anuncia la buena nueva del reino de Dios. Estas son noticias buenas. No estas noticias a las que estamos acostumbrados todas las mañanas cuando nos levantamos y encendemos el radio para escuchar la tragedia, para escuchar el crimen, para escuchar la situación que todavía prevalece en términos de lo que no se ha conseguido, de lo que se ha conseguido, que si la política, que si el gobierno, que si aquel, que si el otro. Pues, hermanos y hermanas, hay que tener todo eso presente para orar a Dios, para poner todo eso en oración, para yo también de mi parte hacer algo por ayudar a la sociedad en la que vivo. Pero necesitamos noticias buenas. La palabra de Dios nos otorga esa bendición. Por eso es que tenemos que maravillarnos. Por eso es que tenemos que alabarlo, hermanos y hermanas. Jesús dice que el cumplimiento de esta profecía de Isaías, la profecía de Isaías a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo, está en el capítulo 61, versículo 1. Y también está en el capítulo 58, versículo 6. Recuerda que hemos dicho en muchas ocasiones, especialmente con Navidad, que con el nacimiento de Cristo se cumplen, hermanos y hermanas, un montón de profecías, más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Y hoy somos capaces de ver ese cumplimiento también de las profecías del Antiguo Testamento en Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Se cumplen en Él. Específicamente el versículo 21 así lo deja claro. Y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan las noticias de ellos. A ti y a mí nos ha llegado la noticia de ellos, hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios no es una palabra vieja que se refiere a hace 2000 años atrás, que tenía que ver con el pueblo judío solamente. No, se refiere a nosotros. Las estás escuchando tú, las estoy escuchando yo. Y eso está operando, eso está obrando, eso se está llevando a cabo, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Porque he celebrado Navidad. Porque es mi Salvador. Porque creo en la resurrección. Porque Jesús volverá. Entonces, esto tiene que ver conmigo, hermanos y hermanas. Hoy escucha lo que dice Jesucristo. Tú y yo estamos envueltos en su plan. Esa palabra se va a cumplir en cada uno de nosotros. Esa es la bendición que hoy nos otorga, hermanos y hermanas, Jesucristo en su palabra. Al igual que aquel pueblo, hermanos y hermanas, por eso te dice esos 3 señalamientos de la palabra de Dios hoy, al comenzar, necesitamos la apertura de todos nosotros como destinatarios del mensaje de salvación de Dios. Ábrete a recibir como destinatario un mensaje que tiene que ver con ¿qué? Con salvación, hermanos y hermanas. Esa profecía de Isaías es importante, la del capítulo 61, versículo 1, hermanos y hermanas, porque en ese texto refleja Isaías la situación y el estado de miseria en la que se encontraba el pueblo. Ahí se refleja el dolor de un pueblo, hermanos y hermanas, el sufrimiento y la penuria en que vivía la gente del tiempo de Isaías, del tiempo de Jesús. Y oye, es la situación de nuestro pueblo también, de nuestra gente, de nuestros matrimonios, de nuestra familia, de nuestra comunidad de vida. Hermanos y hermanas, hay personas viviendo en miseria y a lo mejor yo estoy viviendo en miseria. Hay personas viviendo en dolor y probablemente yo esté pasando por algún tipo de dolor.
Hay personas cerca de nosotros en el sufrimiento, en la penuria, hermanos y hermanas. Así se encuentra el pueblo. Y por eso esto tiene una validez, un valor tan importante, una vigencia, una actualidad en nuestras vidas, que cuando yo tomo conciencia de ello es que Dios entonces actúa en mí, porque estoy incluido dentro de todo esto. Mira esos versículos de cerca, hermanos y hermanas, que son los versículos 18 al 19. Y cuando los oigas, mira a ver si identificas que a lo mejor yo estoy ahí, o a lo mejor mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi asamblea. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos que pronto van a ver, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la gracia del Señor. Hermanos y hermanas, escucha eso. ¡Qué bendición! ¿Puedes tú identificarte con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pobres materialmente hablando, pobres también, hermanos y hermanas, porque a veces somos el residuo de las condiciones de la pobreza humana, de la miseria humana, de ser excluidos, de ser rechazados. Por eso estamos incluidos en el plan de Dios. Ese anuncio de la libertad a los cautivos, con tanta esclavitud que a veces tenemos, y hay otros que tienen, apegados, hermanos y hermanas, esclavizados, dependientes, apegados, hermanos y hermanas, como nudos, ¿no? Como tornillo en la tuerca, hermanos y hermanas, a cosas que no son de Dios. Necesitan precisamente eso que dice Jesucristo: libertar a los oprimidos, porque el que se encuentra en una atadura de esclavitud, de dependencia, hermanos y hermanas, tiene que ser desatado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso que decimos que Jesucristo rompe las cadenas, que cadenas las de la esclavitud, de la dependencia, de tantas cosas que nos hacemos adictos. Hermanos y hermanas, adictos, ¿sí? Hay que verlo desde ese punto de vista. Y ahí está la proclamación de un año de gracia, un año de salvación. Y este año, desígnalo ante Dios, en tu oración, en tu asistencia a misa, en tu intención de misa, en tu oración, en la Sagrada Eucaristía, hermanos y hermanas. Ahí, de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Señor, este año de gracia para mi vida, año de bendición para mi vida, año de jubileo. Eso es bien significativo, hermanos y hermanas, que lo hagamos como resolución también de este año. Y estamos a tiempo, a pesar de que ya el año ha comenzado. Aquí hoy lo que tenemos que ver es lo que hará Jesús por nosotros, hermanos y hermanas. Ten fe en eso. Lo que Cristo está dispuesto a hacer con nosotros. Jesús mira con nuevos ojos la realidad de su pueblo, la realidad tuya, la realidad de tu matrimonio, de tu familia, de tu iglesia. Jesús mira con nuevos ojos, hermanos y hermanas, por la situación y el estado de situación por el que estamos pasando. Jesús, hoy la palabra de Dios nos hace entender que va a asumir una postura, hermanos y hermanas, de defensa. Cristo viene a defendernos, es nuestro defensor. Junto a ese Espíritu Santo, hermanos y hermanas, vive este año con ese gran escudo y esa gran defensa de parte de Jesucristo nuestro Señor. Las palabras de Isaías, ya hemos dicho, ciertamente pues reflejan esa misión. Es decir, hermanos y hermanas, ha llegado el momento de que tú y yo estemos preparados para escuchar buenas noticias en el nombre de Dios, no malas noticias. Escucha esto bien, es cuestión de liberar. Eso son buenas noticias. No nos esclaviza nuestra fe, no nos apaga, no nos disminuye nuestra fe como muchos creen, hermanos y hermanas. Al yo someter mi voluntad a Dios, estoy entonces privándome del libre actuar. No, Señor, no estás perdiendo, estás ganando. No te están quitando, te están liberando. No perdemos, hermanos y hermanas, es ganancia lo que hay cuando lo vemos desde ese punto de vista. Esa palabra de Jesús habla de sanar, de salud, viene de salvación. No viene Cristo a enfermarnos con cantaletas, hermanos y hermanas, que ya no soportamos. No viene a enfermar la mente de nadie, a enfermar el espíritu de nadie, a enfermar el ser de nadie, hermanos y hermanas. Cristo no viene a eso. Proclamar un año de gracia, proclamar un año de Dios. Es un jubileo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, no hay castigo en este momento.
No hay condenación en este momento. Lo que hay es oportunidad. Ese año de gracia, hermanos y hermanas, ese tiempo del jubileo, para el judío ocurría cada 7 años. Eso es lo que habla Jesucristo. Después se cambió a que ocurriera cada 50 años el tiempo de gracia, el tiempo de favor de Dios, el tiempo en que Dios hacía todas estas maravillas. Jesucristo no lo sometió a 7 años, Jesucristo no lo sometió a 50 años. Jesucristo está diciendo todos los días. Antes de que yo venga por segunda vez, todos los días es el tiempo de júbilo, de gozo, de bendición, de todo lo bueno que va a ocurrir en nuestras vidas. ¿Por qué cierro las puertas, hermanos y hermanas? No, abre las puertas a este gran gozo que vamos a tener todos en el nombre de Dios. Y ese año del jubileo, hermanos y hermanas, contenía un gran favor para aquel tiempo. Aquella gente se llenaba de mucha alegría cuando llegaba ese año de júbilo, porque, hermanos y hermanas, se iban a devolver las tierras a aquellos a quien se las habían quitado. Te vamos a devolver lo que te quitamos, lo que era tuyo. La gente, hermanos y hermanas, se le devolvían las propiedades cuando las perdían. Ese año de júbilo, ese tiempo era de bendición, hermanos y hermanas. Se van a restablecer los derechos de los pobres, porque a veces los derechos de los pobres estaban lastimados, heridos, no se les daba valor. Y se daba esa libertad a los esclavos, se liberaba a los esclavos, se le quitaba su grillete. Son libres, vuelvan a la libertad que es de ustedes. Ese júbilo, hermanos y hermanas, lo que significa es dar valor a la ley de Dios para el judío. Dar valor a la ley de Dios. ¿Podrías tú dar valor a la palabra de Dios? Espiritualmente, da valor a la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Así se restablecen todas las cosas, hermanos y hermanas. Por eso es que nosotros vemos a un Jesucristo haciendo todo esto en sus 3 años de vida pública, hermanos y hermanas, especialmente incluyendo a los que estaban excluidos, reintegrando a la convivencia comunitaria, a toda aquella gente, a los pecadores públicos, a los cobradores de impuestos, prostitutas, adúlteras, hermanos y hermanas, pillos, ladrones, los leprosos, los enfermos, la hemorroísa, hermanos y hermanas, todos que vuelvan a la casa de Dios, que sean reintegrados. Esa es la misión de Cristo. Todo lo que refleja el Evangelio es lo que pasó hace 2000 años. Todo lo que refleja el Evangelio es lo que va a pasar en nuestras vidas si tenemos fe, si vivimos dentro de ese gozo y de esa alegría. Ahora, hermanos y hermanas, ese tiempo se ofrece y tenemos que hacer algo de nuestra parte como destinatarios. Y vamos a ser protagonistas de ello también, porque Dios nos utiliza como instrumento. Dios nos llama a misionar también. Pero ¿sabes qué? No olvidemos que tenemos que hacer algo de nuestra parte. Y Dios espera que ante el año que viene de bendición para nosotros, revisemos el camino. Revisemos nuestro camino ante Dios. Revisemos. Ahí está todo esto de las resoluciones. Vamos a revisar nuestro camino. En oración a Dios, hermanos y hermanas, meditación y reflexión, vamos a descubrir que tenemos que corregir ciertos errores. Es verdad, hermanos y hermanas, fallamos, pecamos, lastimamos, herimos. Se nos va el espíritu perdonador, el espíritu de olvidar la ofensa. Abrimos a veces las puertas a la venganza, la cual disfrazamos de indignación. Hermanos y hermanas, corrijamos los errores en el nombre de Dios para gozar y ser grandes destinatarios de esta bendición, para empezar de nuevo. Por eso este tiempo es precioso, porque estamos empezando el año. Empecemos de nuevo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos toca hacer de nuestra parte, hermanos y hermanas. Hay conclusión hoy, hermanos y hermanas, con esta palabra de Dios. Conclusión de gozo, conclusión de bendición, conclusión de admiración, hermanos y hermanas, y de fijar siempre esos ojos en Cristo nuestro Señor. Escucha esto finalmente. La misión de Jesús y la nuestra, hermanos y hermanas, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a superar la mentalidad de privilegio. Porque a veces creemos que porque somos cristianos, porque somos católicos, porque estamos en la iglesia verdadera, somos mejores que los demás. O que hemos alcanzado lo que necesitamos y no necesitamos más. Y a veces ni necesitamos de la providencia de Dios porque somos autosuficientes. Ese tipo de mentalidad de privilegio, hermanos y hermanas, hoy la tenemos que quitar. Porque eso es lo que cierra la mente que mencionábamos ayer. Eso es lo que vuelve el corazón de piedra y lo endurece. Eso es lo que vuelve la cabeza dura
como dice la palabra de Dios. Las palabras de Jesús, hermanos y hermanas, en este evangelio, para la gloria de Dios, no se pueden tomar como un mero hablar, un mero decir, un Cristo que habló muchas cosas, hermanos y hermanas, y bla, 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 y siempre lo mismo, lo mismo. No las tomes así, hermanos y hermanas. Es palabra de Dios, tiene autoridad, es divina, viene de lo alto, no viene de voz humana. Y por eso es que cuando fijemos los ojos en Jesús este año, no lo veas como un mero acto humano, como un gesto humano, sino como una acción espiritual que le revela a Dios la fe que yo tengo, focalizado, centrado en Jesucristo todo mi día, toda mi semana, todo mi mes. Y esto no va a decir que te vas a convertir en un fanático, hermanos y hermanas, sino que voy a vivir todo este día sabiendo que soy cristiano, que esa es mi identidad, hijo de Dios, y que cumplo la voluntad de mi Padre del cielo. De lo contrario, hermanos y hermanas, si no lo hacemos así, lo que oímos, hermanos y hermanas, o lo que vemos, lamentablemente lo vamos a reducir a algo humano, terrestre, del mundo, y no lo estamos enfocando en lo divino. Esto lo tenemos que venir ya trayendo desde el nacimiento de Cristo nuestro Señor, que no fue obra humana, sino divina. Mira lo divino en tu día. Mira la presencia de Dios, lo sagrado, lo santificado, lo separado para Dios que tenemos nosotros en lo que vamos a hacer todos los días. La misión, hermanos y hermanas, es divina. Acuérdate, no es humana. Todavía hay comunidades cristianas, familias cristianas, matrimonios cristianos. Todavía hay gente a nuestro alrededor, hermanos y hermanas, que están sumergidos en esa miseria. No desviemos la atención a otro lugar. No querramos disfrazar la realidad. Hay gente viviendo en todo tipo de miseria, y miseria no solamente es vivir en condiciones infrahumanas. Hay miseria espiritual donde vivimos en situaciones infraespirituales, con desgaste, con dudas, con falta de fe, herida y lastimada la espiritualidad, hermanos y hermanas. Esa es la realidad. Muchos a nuestro alrededor están en dolor. Lo que pasa es que a veces ni los vemos. ¿Sabes por qué? Porque a veces la procesión se lleva por dentro y por fuera no la podemos ver nosotros con nuestros ojos, hermanos y hermanas. Tantos enfermos a nuestro alrededor, y tú lo sabes, enfermos de condiciones críticas, hermanos y hermanas, que amenazan y ponen en peligro la propia vida. Necesitamos oír esta palabra que viene de parte de Dios, que no es más de lo mismo, ni menos de lo mismo. Por lo tanto, hay personas enfermas a nuestro alrededor, en penuria, en pobreza, en enfermedad, y hasta, hermanos y hermanas, poseídas por el maligno, poseídas por espíritus que no son de Dios. Esa realidad hay que verla, hermanos y hermanas, con nuevos ojos. Nuevo año, nueva mentalidad, nueva disposición, nuevos ojos, hermanos y hermanas, para ver todo esto cuanto está ocurriendo a nuestro alrededor, tal como lo hace Cristo hoy en su palabra. Hay que defender, hermanos y hermanas, porque Cristo vino y nació en Navidad, y esta palabra de su misión hoy es para defender. Cristo defiende. Ahora, en este momento, no es el momento de acusar. Cristo rehabilita. No es el momento de rechazar, hermanos y hermanas, de tirar a un lado, de decir esto no sirve, es inservible. No, Cristo es el Cristo de la oportunidad. Cree en la rehabilitación, cree que se puede perdonar, cree que se puede olvidar, hermanos y hermanas, cree que se puede sanar, cree que se puede salvar, cree que se puede incluir al que excluimos, cree que se puede acoger al que le cerramos las puertas y no le dimos la bienvenida, cree que se puede liberar y no estar esclavizando, atando, hermanos y hermanas, y viviendo en cautiverio. Tantas personas, a veces por nuestras palabras, por nuestras conclusiones, rumores y hasta chismes, hermanos y hermanas. Ese es el tiempo de gozo. Míralo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Es una misión divina. Es una misión divina, y solo los ojos que son ojos espirituales pueden ver estas cosas. Y la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que estamos escuchando hoy, la palabra de Dios que hoy recibimos, hermanos y hermanas, tiene ese peso,
viene de Dios. Cristo no es un político. Cristo, hermanos y hermanas, no es alguien que da discursos para ganar adeptos con intereses personales. Y hay que verlo así. La palabra de Dios, escuchada verdaderamente, llevada al corazón, interiorizada en cada uno de nosotros, por primera vez, hermanos y hermanas, nos deja a nosotros en una situación de aceptarla o rechazarla por primera vez. Y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Ya cuando yo escucho la palabra de Dios por segunda vez, cuando yo he celebrado Navidad, cuando yo estoy bautizado, cuando yo tengo vida sacramental, cuando tengo vocación cristiana, cuando cumplo la voluntad de Dios, estamos obligados, no podemos rechazar, estamos atados, porque hemos dado una palabra a Dios y la hemos de cumplir, porque Dios nos ha dado una palabra a nosotros y Él la ha de cumplir. Es un contrato, es una alianza, es un pacto. Se requieren dos que digan que sí, se den la mano y estamos en pacto. Así es, hermanos y hermanas, nuestra vida con Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, revisemos nuestro camino hoy. Nos enseña Jesucristo y escucha su voz que claramente nos lo dice hoy. Descubramos junto a Dios nuestro Padre, corrijamos muchos errores, empecemos de nuevo, hermanos y hermanas, sabiendo qué es lo que hay que hacer. Empecemos de nuevo sabiendo qué es lo que tenemos que hacer delante de Dios. Cerrarse, hermanos y hermanas, a la misión de Jesús es cerrar a Jesús en tu vida. Dios no puede penetrar, invadir, poseer, hermanos y hermanas, nuestra vida y nuestro ser si no hay una disposición de nosotros que se abra, porque Dios respeta nuestra libertad, Dios no obliga. Buscar privilegios, hermanos y hermanas, como bautizados no es cosa nuestra. Por lo tanto, malgastar, hermanos y hermanas, la vida en otras cosas es tener otro año más sin sentido, otro año más sin logros y sin metas. Desgastar la vocación cristiana, hermanos y hermanas, es cuestión de hoy preguntarnos en el nombre de Dios, ¿en qué se nos va la vida cristiana? A ti y a mí, cuando tenemos esta palabra de bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén, hermanos y hermanas. Dios nos ayude y vamos por buen camino. Hoy regresamos al Salmo 71, hermanos y hermanas, Salmo que nos habla, para terminar en oración, de que Dios hace justicia a los humildes. Estamos en humildad delante de nuestro Dios y por lo tanto Él se fija en el humilde y obra en aquellos que son humildes. Oremos a nuestro Padre, Dios y Señor, pues librará al mendigo que a Él clama, al pequeño que nadie le da apoyo. Él se apiada del débil y del pobre. Él salvará la vida de los pobres. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, Padre y Redentor nuestro. Y te va a ir bonito, hermanos y hermanas, porque ese es el plan de Dios. Pero sobre todo, vas a ser bendecido. Oh, come, all ye faithful, join